Dolores García de Naranjo. Cuando el 14 de mayo de 1836 firmó Antonio López de Santa Anna los tratados de Velasco, el amor a México rebosó en miles de corazones que latían en suelo de Texas y familias enteras de San Antonio de Béjar, de Bahía del Espíritu Santo y de Goliat, de Nacogdoches y de la región dieguina, sin titubeos embarcaron sus pertenencias y formaron sus hogares al sur del río Bravo del Norte, en el suelo lealmente mexicano. Años después, cuando se firmaron los tratados de paz de Guadalupe Hidalgo del 2 de febrero de 1848, pueblos enteros se movilizaron al jirón mexicano, intocados y acarreando hasta los despojos de sus muertos venerados. Formaron congregaciones, villas y ciudades en las que arden los pebeteros cuyo aroma es incienso y mirra en honor a México. Fue en 1836 cuando emigró a tierras nuestras desde el desolado territorio tejano en disputa la familia de don Cesario García y de doña Francisca Leal de García. Eludieron la férula de los colonos separatistas y se avecindaron en Mier, la poblacioncita que fundara el conde de Sierra Gorda el 6 de marzo de 1753, desde la que advertían, río de por medio, sus solares nativos. En Mier crecieron sus hijos. Allí murió don Cesario a principios de 1846. Allí quedó su viuda al frente de una casa de huéspedes y allí nació, póstuma, la niña Dolores, heredera de la resiedumbre de sus padres, quintaesencia en el culto a México y a los varones ilustres del México de antes y del México exúbero en el que ella se desarrollaba. Espartana respuesta. Permítasenos retroceder a los días del nacimiento de Dolores García Leal, cuando llegaba a Mier la avanzada de la invasión norteamericana jefaturada por el general Zacarías Taylor. Un oficial subalterno del ejército invasor penetró a la casa de huéspedes de doña Francisca y tras de acercarse hasta la cama en donde ella amamantaba a su criatura, la requirió a dar inmediato hospedaje y manutención a su general y a quienes le acompañaban. La enferma formuló una contestación negativa pretextando su estado y el oficial porfió altisonantemente en nombre de su jefe la urgente atención que demandaba para Taylor y los jefes y oficiales de su estado mayor. Doña Francisca, sin poderse contener, irrumpió cortante. Dígale a su general en jefe que venga y tome por la fuerza mi casa de la misma manera que invade a México y nos arranca nuestras libertades, que yo, por mi voluntad, ni le alquilo el hospedaje ni le sirvo. Pronto llegó hasta la paciente el propio general Taylor. Le presentó sus excusas, dado el atolondramiento de su oficial. Admitió el derecho de doña Francisca para no recibirle y le anunció que ese mismo día le enviaría un médico militar norteamericano que emplearía su ciencia en restablecerle. Enamorada de un valiente. La hija póstuma de don Cesario García creció lozana y estaba a punto de cumplir 20 años. Trascendía con solo mirarla su prosapia castellana. Se rebelaba en contra de la más leve injusticia. Medía serenamente la superioridad de los ejércitos napoleónicos frente a las improvisadas huestes defensoras de la República y no escondía su tristeza ante los éxitos de Mejía y los imperialistas, ni sus alegrías cuando los chinacos reunían la victoria a la esperanza. Se ufanaba de su nombre, Dolores, sentía la satisfacción de ser norteña y elevaba su fe hasta hacerla digna del esfuerzo de sus padres que confiaron en vivir y en luchar por una patria noble y justa. En derredor de Mier marchaban y contramarchaban Olvera, Tinajero, Gallón y miles de europeos, y también se advertía a Escobedo, a Canales y a Naranjo. Este último, coronel republicano de 25 años,
Con hazañas bélicas en las que su valor se había puesto a prueba desde hacía 8 o 9 años, llamaba la atención de la joven y su impresión hacía impacto en el esforzado militar, ansioso de un hogar tranquilo en donde mitigara los azares de la guerra. El momento, sin embargo, no era propicio para los escarceos del amor. La defensa de México era primerísima. Ambos, ella y él, tenían la seguridad del triunfo de la República. Los dos coincidían en su cariño. Él rendía pleitesía a una belleza que floreció en la patria como verdadera protesta contra la separación traidora. Ella rendía su feminidad al soldado patriota y temerario, cuya vida se conservaba en aras de su juventud, el factor que mitigaba la hondura de las cicatrices que laceraban su organismo. Ambos decidieron unir sus vidas. Realizarían su sueño cuando la patria lo permitiera. Una cita con la gloria. El coronel Naranjo recibió órdenes superiores de llevar sus dragones a la rinconada de Santa Isabel, a 12 kilómetros de Parras, Coahuila. Tras de su llegada al expresado sitio, al mediodía del 28 de febrero de 1866, supo que de Saltillo a Parras y de Parras sobre la posición republicana se movilizaba la legión extranjera bajo el mando de su coronel, el conde Briand, y en la madrugada del 1 de marzo, en choque de media hora, la República logró una de sus victorias. Briand quedó muerto en el choque armado y legó a la legión francesa un nominativo que dice de heroísmo Santa Isabel. Naranjo renovó su fama de valiente y ganó nueva herida mortal, cuya convalecencia dilató 100 días, al cabo de los cuales, en una nueva cita con la gloria, participó como jefe de columna en el triunfo de Santa Gertrudis, a inmediaciones de Camargo, Tamaulipas, el 18 de junio del propio año de 1866. Con Santa Isabel y Santa Gertrudis renació la República y la euforia de la victoria llegó a Mier. Naranjo era general y recibió de Dolores el eterno y venturoso sí que la convirtió en la compañera del futuro hogar de aquel patriota redivivo. En la punta de los lampazos. Los recién casados fueron a formar su hogar en la patria chica de Naranjo, en la hoy ciudad nuevoleonesa que, fundada con el nombre de Nuestra Señora de los Dolores de la Punta de los Lampazos, se le llama Lampazos de Naranjo. Vino una nueva, imperiosa separación del general y la joven esposa, la campaña final de la República, Querétaro y el Cerro de las Campanas, la toma de México el 20 de junio de 1867, luego Lampazos, el embelezo del hogar. Lampazos, en donde vinieron a la vida los 5 hijos Naranjo García, Francisco, el primogénito, el 4 de octubre de 1867, Felipe, el bohemio incorregible, el 14 de julio de 1869, Leopoldo, el literato e historiador, el 22 de septiembre de 1870, Dolores, recientemente desaparecida, que formó su hogar en la ciudad de los Palacios, al casarse con el mayor Julio C. Vandala y Cesáreo, el Benjamín, trágicamente desaparecido en 1883, cuando su padre era el secretario de guerra y él acababa de cumplir 8 años de vida. La casa familiar de los Naranjos se enseñoreaba día tras día. Tras el nido de amor vinieron las añoranzas, los primeros pasos y las gracias de los hijos, las ausencias temporales del papá o de la mamá o la de ambos, las reprensiones del padre y los consejos de aquella madre comprensiva. La prometida tranquilidad del hogar Naranjo García, sin embargo, fue solo una añorada promesa. Duras alternativas. Los compromisos del general Naranjo le impedían gozar de la paz del hogar. Su compañero, compadre y jefe, el general Jerónimo Treviño, era el gobernador de Nuevo León y tenía tal ascendiente sobre él que le hacía ponerse de viaje a cada rato. Le comprometía en las tareas de pacificación y le hizo participar en 1871 en el pronunciamiento por el Plan de la Noria y en 1876 por el Plan de Tuxtepec.
Cuando el general Manuel González llegó a la presidencia de la República, 1880-1884, el general Treviño fue por 2 años secretario de la guerra y de 1883 a 1884 se dio el alto encargo al general Naranjo, que obligadamente llegó a participar en la familia oficial, inclusive doña Lola y la totalidad de la familia. Entre los visitantes de relieve estuvo el general Ulises S. Grant, presidente que fuera de los Estados Unidos de América, quien en amable carta recordaba la destreza y distinción de doña Lola en las evoluciones del baile. Llegó 1885 y de nuevo en su hogar de Lampazos advirtieron la llegada a Monterrey del general Bernardo Reyes, comisionado por el presidente de la República para destruir el prestigio militar y social de los generales Treviño y Naranjo. Treviño atenuó el castigo retirándose a su hacienda de la Badia, formando sociedades en el mundo de los negocios y aún invitando al general Díaz para que apadrinara el bautizo de su hijo Jerónimo Treviño Ord. En cambio, Lampazos se transformó en un sitio neurálgico en el que siempre se tenía la matriz de un batallón o la de un regimiento que cuidara de la tranquilidad nacional y de las actividades del general Naranjo. Doña Dolores mitigaba esas vigilancias trasladándose a Saltillo, en donde, en el costado sur de la Alameda, construyó una quinta en la que tenía a solaz olvidarse de las agresiones de Reyes, de la egolatría del general Treviño que gozaba de las mieles dejando a su marido solo las hieles, y hasta del celo de don Porfirio, que ante los choques políticos y aún personales de los nuevoleoneses, obligaba al general Naranjo a viajar a Nueva York, a San Francisco o a México, restableciendo la paz de la que se autollamaba el caudillo. En ese remanso saltillense, la señora de Naranjo atendía a la educación de sus hijos y mitigaba el abandono y la miseria en que se debatían los indígenas de nacimiento de la región de Musquis, Coahuila. Año tras año era la mecenas de los picapúes, les franqueaba las puertas de su casa de Lampazos, les proveía de todo lo que tuviera en la bodega, maíz, frijol, piloncillo, jabón, jarcia, etc. Les daba aguinaldo para que el año entrante sembraran y viniera el año bueno, en el que sacaran manutención de la tierra, y los hacía compadres al casarlos y bautizarles a sus hijos. La filantropía de doña Lola hizo que muchos picapúes fueran Naranjo, Jacinto Naranjo, Pancho Naranjo, Julián Naranjo, y quizás descendientes que guarden el apellido por varias generaciones. Sin dar ni pedir cuartel. La joven que desde antes de nacer aprendió a honrar a México, la esposa que se consagró a la dignificación de su hogar, la matrona que soslayaba goces y melificaba amarguras a fin de no ensombrecer el futuro de los suyos. Alguna vez dijo a su esposo: confías en Dios Padre, en Dios Hijo y en Treviño Espíritu Santo, pero ninguno te hace caso. Llegó enero de 1908 y el general Naranjo, infectado de un grano en el cuello, se vio en la necesidad de trasladarse a México, alojarse en la casa habitación del licenciado Ramón Prida y entregarse a la ciencia médica. El general Porfirio Díaz, presidente de la República, fue a visitarle y doña Lola no apareció. Don Porfirio dio su extrañeza al paciente y el general Naranjo llamó a su esposa para que cumplimentara al visitante. Dirigiéndose a ella, le dijo: vengo a tu casa y no me recibes, a pesar de que visito a un amigo enfermo, a un compañero de armas. A lo que doña Lola argumentó: no es esta mi casa, si lo fuera no estaría usted aquí, porque ni es amigo de mi marido, ni lo ha estimado jamás como compañero de armas. El general Naranjo intervino dulcificando la escena, pero sin lograr que doña Lola cejara en su repulsa al dictador de México. Pocos días después, el 22 de junio, principió la viudez de doña Dolores García, viudez que enalteció más de 19 años, vigilando lo que atañía al honor de los Naranjo y al valimento de México. Cuando tras de la decena trágica fue asesinado el presidente Madero, doña Lola manifestó su sentimiento dada la bondad del personaje
y más aún por tratarse de quien había sido compañero de aulas de sus hijos. En 1914, la Revolución Constitucionalista triunfante se apoderó de la Quinta Saltillense del general Naranjo y la incendió, intentando justificar el atentado porque en ella había vivido el general huertista Joaquín Mas. En defensa de lo suyo, argumentó doña Dolores. Se le escuchó y fue atendida, y recuperó el terreno que fue a la postre estadio, y hoy es la Escuela Normal de la capital coahuilense. En su casa de Lampazos de Naranjo, el 3 de julio de 1927, dejó de existir tan relevante señora. Vivió más de 80 años y era respetada por todos los vecinos y por todos los que se le acercaban a tratarle algún problema. Inflexible en la justificación de los suyos, serena siempre, advirtió en su optimismo la mejoría de una patria en la que creyeron sus padres y en la que viven sus pósteros, venturosos seres en los que bulle esplendorosa la vívida mexicanidad de doña Lola.